Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Luis Bárcenas. Él es miembro del equipo de Ecoanalítica. Está con nosotros la tarde de hoy. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa. Y es esta forma en la que se han dolarizado las transacciones en el país. ¿Proviene de divisas que ha ganado el venezolano o provienen de aquello que quedó, el remanente de aquel sistema cambiario que duró más de 13 años? Sí, yo creo que es parte y parte, ¿ok? Hay que recordar, como tú bien dices, que tantos años de subsidio cambiario le dio al sector privado, hogares y empresas cierta capacidad de ahorro en divisas, ¿ok? Recordemos que en un momento dado, ese sistema permuta de títulos en el 2010 negociaba hasta 150 millones de dólares al día. Y estamos hablando de transacciones electrónicas que de alguna manera mutaron a efectivo. Nosotros teníamos disponibilidad de, a través de el llamado cupo electrónico, acceder a a divisas en efectivo. Así que hay que dejar claro que muchas de las divisas que están circulando se han venido acumulando, se vienen acumulando entre un periodo de tal vez 5 años, 2010, 2008, 2013, que fue lo que duró, digamos, el flujo importante de divisas durante el tipo de cambio, el subsidio cambiario. Sin embargo, también hay que recordar que todavía hay actividades poco lícitas que siguen operando particularmente en lo que es el interior del país y es lo que ha nutrido básicamente esas regiones y no es casual que muchas de esas regiones estén inclusive más dolarizadas o registren transacciones donde el pago en divisa es mucho más común que en Caracas, ¿ok? ¿Por qué? Porque están muy cerca de actividades como el tráfico de gasolina, como digamos el tráfico de actividades estupefacientes, tal vez que de alguna manera generan un tipo de renta adicional en efectivo que antes el venezolano tal vez dejaba de lado precisamente en el entorno, en un entorno donde el subsidio cambiario daba para nutrir, digamos, las necesidades internas. Así que yo creo que esos dos grandes rubros han sido los que han alimentado estas transacciones, pero no hay que dejar de lado todo lo que hemos acumulado durante el subsidio cambiario que tanto duró. ¿Ok? Ahora, dentro de la situación que se está enfrentando hoy en el país, el Sí. proceso de una dolarización de facto, como se ha venido dando, como el Ujú. mismo Ejecutivo Sí. Nacional lo ha admitido, ¿cuál debería ser o cuál a juicio de ustedes puede ser la forma para contener esto y no siga generando distorsiones dentro de la economía porque los salarios no están en Claro. divisas, porque las cosas tienen que tener un patrón para poder planificar el país? No Claro. tenemos todavía un presupuesto, por ejemplo. Claro. No, mira, yo creo que hay que partir del hecho de que la dolarización no surgió de la nada y esa necesidad del venezolano por usar el dólar no surgió de la nada, simplemente fue la respuesta del mismo venezolano a la hiperinflación. Entonces, con ese argumento, creo que al final el origen de todos nuestros problemas, lamentablemente, es la hiperinflación. Y la hiperinflación reside en dos cosas. En primer lugar, en cómo el venezolano ve su moneda, la poca credibilidad que tiene frente a un bolívar que no vale, que cada vez vale menos. Y detrás de eso, o junto con eso, es la credibilidad que tiene de toda el set de políticas públicas que diseña el gobierno en pro de tratar de recuperar el valor del bolívar como medio de cambio o como reserva de valor. Entonces, no basta, nosotros no podemos pensar que hay que satanizar la dolarización porque precisamente sin la dolarización puede que haya habido un set o un flujo de transacciones que no se han realizado. Lamentablemente se ha dado de forma desordenada, no todo el mundo, como tú bien dices, tiene acceso a dólares y la parte de los ingresos de parte de por lo menos el sector público no tienen acceso a dólares ni de ningún tipo, ni siquiera como en parte del sector privado sí lo tienen. Entonces, en ese sentido, creo que la mejor política para tratar de darle cierto orden o tratar de recuperar un poco ese mecanismo del bolívar como elemento, como medio de intercambio, es precisamente hacer todo lo posible para tratar de recuperar el rol del bolívar como medio de cambio y reserva de valor, es decir, tratar de implementar medidas para batir la hiperinflación. Esto no es fácil y el gobierno y fíjate que este experimento, porque es básicamente eso, este experimento del mayor encaje y el recorte de las bonificaciones no ha sido suficiente porque el gobierno apenas vuelve a lanzar plata a la calle, apenas genera un flujo adicional de bolívares a la calle, inmediatamente la inflación se acelera. Entonces, no es suficiente simplemente con tomar las medidas, hay que recuperar, y por eso lo recalco, la credibilidad sobre el gobierno. Es decir, esto es un problema más allá de un tema efectivamente económico y de bases, es un problema de confianza del Exactamente. ciudadano. El ciudadano no tiene confianza y por ende no tiene confianza en el Bolívar ni en el sistema y por ende trata Es siempre así. de ir corriendo a la par de esto. No confía en las instituciones, lamentablemente. O sea, el poder político es una institución, la política monetaria que la hace el Banco Central también forma parte del contexto institucional y tú lamentablemente no puedes separar
y la credibilidad también parte de eso. No puedes separar la parte política de un hacedor de políticas monetarias como el Banco Central del gobierno. Y en ese sentido, es difícil pensar para cualquiera de nosotros, inclusive usando el sentido común, es muy difícil pensar que el gobierno hoy en día esté haciendo todo lo posible para recuperar el valor de Bolívar y de forma sostenible, aun cuando eso le signifique un castigo político, un costo político, un costo institucional. Lamentablemente eso no es así y como tú bien dices, en la medida que eso no se recupere, cualquier política que tome el gobierno es probable que genere más costos que beneficios. Y creo que el tema del encaje ha sido el mejor ejemplo en ese sentido. Ahora, dentro del sistema, cuando ya dibujamos todo el panorama, un Sí, ciudadano que no tiene confianza sí, en que va a ser defendido efectivamente su poder adquisitivo por las instituciones, un empresario que tiene que tratar de mantenerse a flote y tratar de preservar empleos y un gobierno que no termina de tomar las medidas que se necesitan. ¿Cuál es el proceso que debería al que podríamos estar enfrentándonos de cara al 2020 con esta situación en materia económica? Creo que ha pasado Venezuela incluso las barreras de otros países en sí, otros momentos y sin embargo se mantiene a flote. Quizá sí, esto es lo que genera tranquilidad en sí. los sectores que toman decisiones. Es así, de una manera, y bueno, y el mismo presidente Nicolás Maduro lo decía, parte de decir que la dolarización era una válvula de escape, era también reconocer que la dolarización ha coayudado a que la economía no colapse del todo. Y en eso, de alguna forma, era lo que mi idea inicial, que era precisamente la dolarización ha contribuido a eso, ¿ok? Es probable, como de alguna manera lo discutimos acá, es muy probable que para el año que viene este tipo de dolarización desordenada, que sea la respuesta espontánea del venezolano de hogares y firmas, continúe, se profundice, pero hay algo muy importante, es que no va a ser total. El gobierno lamentablemente no tiene los incentivos para aplicar una dolarización de jure, una dolarización formal. ¿Por qué? Porque el bolívar para el gobierno todavía significa un ingreso adicional. Recordemos que sin pasarnos de tecnicismo, el gobierno por cada bolívar también genera ingresos, ¿ok? Ujú. Y tiene algún tipo de control sobre los ingresos fiscales que pudiera recurrir en caso de que tal vez las sanciones afecten al tema petrolero y afecten la generación de rentas producto de la explotación petrolera. Así que yo creo que al final vamos a ver un proceso de dolarización desordenada, en donde todavía vamos a tener un flujo importante de bolívares o una parte de la población aún dependiente de pagos en bolívares, pero ciertamente el tema del encaje va a persistir y por ende la inflación, si bien va a seguir creciendo, lo haga tal vez en un ritmo menos acelerado que lo que vimos a principios de este año. Bien, le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Gracias. Globovisión Economía. Luis Bárcenas, economista, miembro del equipo de Ecoanalítica, con nosotros la tarde de hoy. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que hoy es el día de la lucha contra la violencia contra la mujer. Globovisión también está enlazado en esta campaña. Nosotros nos despedimos, tengan feliz tarde y recuerden nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.r. Sigan con Noticias Globovisión Regiones.